Bienvenidos a esta segunda parte del resumen 2016 de retos de la sociedad venezolana. En este nuevo programa les presentaremos los debates más importantes en materia política, educativa y de salud. Para obtener la opinión de distinguidos expertos en las materias, de manera que bajo sus perspectivas podamos brindar soluciones a la sociedad venezolana. Veamos entonces este trabajo que ha preparado nuestro equipo de producción en retos de la sociedad venezolana. Los partidos políticos que representan a MU, que están bien conformados y que tuvieron, por cierto, una madurez muy importante para elegir la directiva de la Asamblea Nacional, donde ellos se pusieron de acuerdo, donde fueron un voto y cada quien hizo su voto y hicieron sus arreglos. Eso fue inteligente al momento de iniciar ese proceso. Al momento de decirle al otro, mira, en 6 meses te quiero sacar, obviamente entró en conflicto. Y entrar en conflicto el gobierno con todo lo que tiene en este momento. Porque a lo mejor el gobierno no sabe gobernar, pero sabe defenderse con todas las estructuras que tiene. Inició un proceso de contrapeso a sabotear todo lo que haga la Asamblea Nacional, mientras la Asamblea Nacional no consiga en este momento algo legal o algo que lo legitime para que el Tribunal Supremo de Justicia no haga lo que está haciendo, ¿ok? Obviamente va a seguir en este juego, inclusive con lo que acaba de pasar, que es el famoso decreto de emergencia, que fue presentado el 15 de enero en una memoria y cuenta que presentó el presidente, y después, días después, la Asamblea Nacional dijo, no te lo apruebo, pero el Tribunal Supremo que sí. Eso quiere decir que la agenda continua va a seguir en una agenda de los 3 poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, en un contrapeso hasta que la Asamblea Nacional consiga destrancar el juego desde el legislativo y el gobierno se tenga que sentar por la crisis económica del país a dialogar y a sentar bases de negociación, porque si no el gobierno va a ser afectado. Hoy estamos en una empresa de rumor, pero obviamente el desgaste natural, eso quiere decir que la gente que votó el 6 en contra del gobierno, hoy debe estar más disgustada, o debe estar más brava, o más decepcionada, claro, porque el problema se acrecentó. Pero también obviamente el gobierno lleva a la oposición a un contrapeso, en este caso, de correlación de poder, ¿ok? Y en esa encuesta, a los 1.500 sujetos que se le preguntaron, está claro que la fe que se le tiene a los actores de la Asamblea Nacional es sobre un 73%, ¿ok? Y obviamente algunas acciones de la Asamblea Nacional, como la propiedad de los títulos para la admisión vivienda, es aprobada, pero cuando le preguntas a la gente, ¿te alcanza el dinero para cumplir todas tus necesidades? 92% dice que no. ¿Consigues todo? 85% dice que no. Pero cuando les preguntas por un referéndum o por una constituyente, a pesar que estoy altamente afectado por la crisis, me voy a un 51.2% que digo, yo me voy por un referéndum, pero 37% dice que se van por una constituyente. Entonces, ¿qué quiere decir políticamente? Que a pesar que yo tengo un problema en este momento del país, quizás yo como ciudadano no estoy muy convencido de los efectos de una constituyente, de un referéndum, de una enmienda, porque puedo leerlo de 2 maneras. O quiero que se acelere la solución de un problema sacando al presidente de la República, o no tengo fe en esos procesos de elección o de lo que la Constitución habla, porque a lo mejor yo no estoy tan de acuerdo en cambiar simplemente al presidente, sino que obviamente hay que cambiar a otros actores, y por eso que la Asamblea Nacional de hoy tiene que tener aceleramiento de logros para que aquellos que no saben cuál es la función de la Asamblea Nacional y aquellos que están esperando que las cosas se solucionen, tengan obviamente algo que tener en la mano para poder avanzar en el destranque del logro político, porque una cosa es sacar al presidente y otra cosa es que voy a hacer sacando al presidente yo como oposición en Venezuela. Y el referéndum es lo que más le conviene al gobierno del presidente Maduro. ¿Por qué? Primero porque un referéndum, él tendría 7.588.000 votos iniciales, ¿ok? Quiere decir que para sacarlo al presidente hay que sacar 7.588.000 más un voto. Y se dice fácil, pero es bastante voto. Lo segundo es que tienes que recoger firmas. Correcto. ¿Okay? Quizás con un cambio en autoridades del CNE, es recoger firmas más fácil, pero con las autoridades actuales te puedan decir que la firma es plana, que no es, y puede llevar mucho más meses que como pasó en el 2013, 2003, 2004 con el presidente Chávez. Y lo otro es que un referéndum, esto es un indicador mundial, reagrupa a los grupos políticos que quieren revocar. Puede ser que yo esté bravo con el presidente, puede ser que tal, pero al verme yo afectado mis intereses personales y particulares, porque si sacan al presidente yo puedo perder un cargo, puedo perder un beneficio, puedo perder algo, puedo reagruparme a defender esa figura. Y lo otro, cuarto, es que se mete en una carrera electoral. Es decir, si tú me metes en una carrera electoral,
en contando que en el 2016 hay unas elecciones parlamentarias estadales y de gobernadores, obviamente puedo enredar el paquete electoral en un referéndum con una agenda regional, y eso por supuesto puede distraer la agenda nacional de capacidad resolutiva, y sin ninguna duda, si metes al gobierno en un proceso electoral y de campaña, obviamente va a entretener a toda esta crisis que tenemos, que se nos puede escapar de las manos al sector gobierno, al sector opositor, donde un actor que no conocemos, un actor militar, pueda implosionar, o socialmente la gente quiera explotar, pero lo que pasa es que la capacidad de respuesta del gobierno hoy a cualquier motín o cualquier alzamiento es tan rápido que no deja que cualquier parte de la sociedad termine explotando, a pesar que ha habido unos focos. Entonces, en este momento el referéndum, en lo personal veo que le favorece mucho más al gobierno, y la enmienda, si la aclaran, ¿ok?, de ese proceso puede favorecer a la oposición, pero también tienen que irse un proceso electoral. Bueno, yo quiero partir de un principio de las ciencias políticas. La política es dinámica, es cambiante. Nosotros podemos señalar aquí que la vía menos engorrosa para salir de esta crisis sería la enmienda. Y eso facilitaría las cosas porque a la oposición se le haría más fácil, porque dentro del gobierno hay colaboradores que estarían soñando con esa tesis, ¿verdad? Por razones de economía, cálculo político. Correcto. Pero podrían suceder muchas cosas, sobre todo cuando se pueden dar decisiones por parte del Ejecutivo que afecten los grandes sectores más disminuidos de la población venezolana, que mantengan este espiral inflacionario incontrolable, el desabastecimiento, el alza de los precios en el transporte, en el comercio, la ausencia de exportaciones y la total dependencia de las importaciones, nos traería todos los elementos para una explosión social. Entonces, yo no soy de pájaro de mal agüero, pero eso hay que tomarlo en consideración también. Yo creo que la situación es muy difícil y podemos llegar a una situación donde se caotice todos los niveles de la sociedad venezolana. De hecho, hay algunos que afirman que estamos en un estado de preanarquía, muy cercano a una anarquía ya generalizada en Venezuela, ¿no? Claro, y eso es tangible en la medida que tú puede ser que tengas económicamente el recurso, pero no encuentras el bien. Correcto. ¿Okay? O lo consigues muy costoso. O lo consigues muy costoso. Entonces, sin ninguna duda, la realidad social en Venezuela se termina coincidiendo en productos que son escasos en todas partes. El medicamento, el alimento, el repuesto del vehículo, más algunos esfuerzos que han hecho algunas regiones de abastecerse, porque tienen tradición productora, como decir los llanos venezolanos. Pero sin ninguna duda, en este momento, lo que dice el profesor es cierto, están los motivos y la mesa servida para que algún sector social de la población que ya se sienta que no puede con la parte económica, que ya no es una inflación, sino es una hiperinflación, que todos los días cambian los precios y que ya no tiene capacidad de abastecerse en el término no solamente de encontrar el producto, sino de encontrar los recursos económicos. Entonces, algún sector de la población podría explotar, y eso sí sería una pérdida para todos los actores sociales del país y políticos. Como tal no gana nadie. No gana nadie. Y obviamente es tentador, porque mientras los sectores del gobierno y de la MUC están en esta defensa institucional del derecho, del proceso, de avanzar entre el choque de poderes, el ciudadano de a pie está esperando una respuesta. La escasez era algo que se debía pensar desde hace mucho tiempo atrás. En la medida que se produjo la caída del precio del barril del petróleo y sobre todo de la
el problema económico, de la guerra económica que dicen aquí, y no pensamos en que la mala administración iba a traer como consecuencia no crisis solamente en el sector salud, sino crisis en todos los sectores venezolanos. No queremos entender, o no quieren entender las autoridades gubernamentales, de que sí existe una crisis humanitaria en el sector salud. Y eso lo vivimos nosotros día a día. Y no es una cosa que apareció ayer. Desde hace más o menos 6, 7 meses atrás ya venían planteando esa situación. De que hay crisis, sí hay crisis. Y hay crisis a nivel de enfermería, hay crisis a nivel de odontología, hay crisis a nivel de nutrición y de bioanálisis. No tienen recursos para hacer los exámenes, no tienen alimentos para preparar. No es posible que se hayan solicitado 117 fórmulas lácteas y solamente aparezcan 17 y después le dicen, fírmame. No, pues yo voy a firmar por 17. No, tienes que firmar por 117, que somos los que supuestamente te estamos entregando. Entonces, ¿qué es? ¿Y odontología? Ni siquiera. ¿Okay? Porque la odontología es un procedimiento, si se quiere, costoso. ¿Okay? El material para la elaboración de prótesis, y no solamente, sino las obturaciones y todo, que es importado. Y no hay las divisas. No hay Entonces, divisas. Mientras no haya divisas, nosotros tenemos que aceptar de que estamos en una crisis. Sí tenemos, ¿ok? Y creemos nosotros que en la medida que nosotros podamos poner a producir otros rubros dentro de la economía, la salud puede salir a flote. Salud sin educación no existe. Salud con hambre tampoco existe. Es correcto. O educación con hambre. Un niño en la escuela sin desayunar. No puede ser. Entonces, por Dios, sentémonos y analicémonos un poquito. ¿Qué he hecho mal? Pero doctor, una pregunta, porque yo leo anuncios del gobierno de que están llegando insumos a los hospitales. El gobernador ha entregado insumos supuestamente. Hasta el alcalde de San Francisco supuestamente entregó insumos en el hospital universitario. Eso es mentira, no alcanza. ¿Qué es lo que ocurre con esos insumos? Te voy a hablar de mi hospital. ¿Cuál es el suyo? Chiquinquirá. Ok. Llegan recursos, entre comillas, porque primero se acaban en el hospital que el bachaquero que está al frente. Sí. Sino que me desmientan los que están acá. No. O sea, todo eso está en crisis en un centro de salud. Todo eso está en crisis, claro. Porque no es solamente el medicamento, no es solamente las condiciones y medio ambiente, sino también el déficit de personal. Entonces, si yo tengo en un servicio de hospitalización 40 camas, de esas 40 camas, vamos a suponer que estén ocupadas las 40, yo debo tener por lo menos mínimo 8 enfermeras. Pero cuando yo voy a revisar de esas 40, para esas 40 pacientes, solamente tengo 2 pacientes, máximo 3, perdón, 2 enfermeras, máximo 3. ¿Por qué? Porque hay un déficit de personal. Pero ¿por qué hay un déficit? Bueno, posiblemente hay un problema administrativo, tenemos personal ya que están para ser jubilados y no lo han jubilado, tenemos personal de enfermería que están para ser incapacitados y no están laborando, tenemos enfermeras activas pero que están enfermas porque el agotamiento del trabajo que tienen día a día no les permite ser un profesional saludable. Entonces nuestros profesionales también se están enfermando. Claro. O sea que no solamente es el paciente que uno atiende día a día, sino son en las condiciones en que tenemos nosotros nuestros profesionales. O sea que la situación de los hospitales es verdaderamente grave. Es verdaderamente, gravísima. Y por eso es que enfermería, también nosotros lo hemos declarado que hay una crisis humanitaria. Y para nosotros llegar a esa conclusión, nosotros hemos tenido que haber hecho un estudio a nivel nacional. Ahorita acabo de venir de una asamblea donde nosotros declaramos y exigimos al gobierno nacional que se declare la crisis humanitaria. ¿Ves? Porque no es solamente que lo digamos, existe. Pero necesitamos el reconocimiento gubernamental. Que los gobiernos digan, hay una crisis, vamos a ver cómo lo enfocamos, vamos a decir la verdad de lo que está... porque aquí lo que sucede es que viven tapando, ¿verdad? El sol con un dedo. Entonces uno va a un hospital a enfrentarse con el director y te pinta de que todo está perfecto. Sí. Doctor, ¿cómo hacer si no tengo un laboratorio? ¿Cómo atender un paciente? Tenemos que regresar al brujo de la estacada. Así de sencillo. No podemos hacer más nada.
sino Sí. entrarle a la brujería. Entonces tenemos que hacer cursos de herbología para que aprendamos a manejar las hierbas. ¿Ok? Que la manzanilla es buena. Bueno, y con los de los conopos urbanos se puede hacer eso, Claro ¿no? que sí. Podemos avanzar también con el Pero conopo el urbano, ministro puede ser de la Salud, solución. la que entró, la nueva, dijo que era un negocio de las casas comerciales para las cremas dentales que había que cepillarse 3 veces al día. Bueno, si eso lo dice un Eso ministro de es Salud, ella, ya... porque no sé si usted usará plancha, ¿no? Y él se la lava de ¿no? Entonces, Probable. hay que meterse, vamos a ir al Tocuco, o vamos allá a Bolívar, vamos a ver con los piaches para que nos digan cómo son manejar la maraquita y la cuestión para empezar a hacer eso con nuestros enfermos. ¿Por qué? Pócima. ¿Ok? Todos los emparches que se hacían antes y todo. Tenemos que empezar. En verdad la medicina viene de la naturaleza. Eso es correcto. Eso es verdad. Ajá. ¿Ok? Pero entonces, eso se acabó. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica se encargaba. ¿Por qué? Un ejemplo. Necesitan 500 miligramos de vitamina C. ¿Usted sabe cuántos limones hay que exprimir para tener 500 miligramos de Sí, vitamina señor. C? Y hacerlo de la manera inmediata para que no se pierda. Sí, señor. En el diagnóstico que ustedes han hecho, por supuesto, que es alarmante y es muy claro lo que está ocurriendo, han mencionado el tema de la alimentación, un problema que no solamente afecta al hogar, también está afectando a nuestros centros asistenciales. Claro que sí. En este momento hay una situación tan extrema que ha habido momentos que en los hospitales los pacientes se han quedado sin alimentación en todo un día. O sea que ni siquiera en ninguno de los 3 cubiertos han recibido Ninguno de los 3 alimentación. golpes, como decía el doctor. Ninguno de los 3 golpes, lamentablemente es así. Y nadie dice nada. Y el que salga a hablar, pobre de él. Porque ese es investigado, es votado, o sea, son amenazados. Cuando se hablaba de la inseguridad, nuestros profesionales también están envueltos en esa inseguridad. Porque están envueltos tanto en la recepción de alimentos, que en este momento en el estado Zulia, desde que llegó el gobernador Arias Cárdenas, asumió la distribución de alimentos para los hospitales. Y ha sido un desastre. Esa situación, bastantes veces que yo lo conversé de alguna manera para informar, hablando con la coordinadora que estaba para ese momento, porque ahora está otra persona, otra colega, lamentablemente nunca escuchó. Porque eso fue una decisión del gobernador. En este momento hay pacientes que ahorita estamos en las instituciones, estuvieron antes de Semana Santa, más de una semana sin recibir alimentos. Entonces tenían vegetales, pero tenían plato proteico. Si tienen carbohidratos, no tienen plato proteico. En este momento tienen plato proteico y no tienen vegetales ni frutas. ¿Qué calidad de alimentación le están dando entonces? Ninguna, aquí no hay calidad. Aquí Y hay no hay pacientes calidad. que necesitan una dieta específica por su Claro, condición. claro, es que todo paciente que entra a un centro de salud, sea ambulatorio, va por un régimen dietético, hasta para una alimentación balanceada le pueden ¿Qué dar al hospitales paciente. están graves en este momento? Todos. Desde el hospital universitario, que es un servicio autónomo, Es más, del hospital general, todos. le todos los tenemos hospitales. lástima al doctor Richard Hill. Sí, señor. Sinceramente. Hay que compadecerte Hay de que, él. porque Es difícil es un lo que está profesional, yo creo que vino con buenas intenciones, pero que lo que le han dejado es una tarea sumamente difícil. Y yo no sé por qué el gobernador no entendió eso mucho antes para poder, y no conversaron con nosotros que conocemos cuál es la situación de ambulatorios, de hospitales, para de una manera conjunta. Nosotros jamás nos negamos a poder colaborar, claro. ¿Me entiendes? Porque estamos acostumbradas todo el tiempo que hemos estado en el ejercicio gremial. Esa ha sido nuestra actuación. Pero nunca. ¿Y ese problema de la alimentación se lo han planteado al gobernador? Sí, claro, en muchas oportunidades, pero nunca se sentaron a conversar conmigo, nunca, porque me senté con la coordinadora, pero no hubo, o sea, a pesar de la infinidad de veces que conversamos y le planteamos posibles elecciones, y desde el primer momento se lo dije, no estoy de acuerdo, porque hace varios años cada institución hacía su junta de compra. Sí, sí. Y los proveedores eran ahora no. Ahora que los proveedores los envía el gobernador. Y eso a partir de la gestión de Arias Cárdenas. De Arias Cárdenas. Anteriormente no era así. Desde su primera gestión, eso era centralizado por cada institución. Descentralizado. Cada uno de los hospitales hacía su junta de compra. Entonces, el proveedor era para ese hospital. Pero en este momento de escasez, es imposible que un solo proveedor cubra todo el estado. El modelo fracasó, el modelo de salud actual. Sí, colapsó, definitivamente. Colapsó, así es. Se volvió un comercio todo. Y se despilfarró, no hay nada, no existe nada.
No, y además de Estamos en eso, cero. se trató en este momento, los pacientes siguen siendo pacientes. Ajá. O sea, no se cura. No se cura. Se Se va mueren. deteriorando. Se mueren. Llega a morirse. De la noche a la mañana, jóvenes, niños, adultos, personas, o sea, productivas, se mueren. O sea que pudiéramos estar diciendo que en Venezuela estamos llegando a niveles tales de que esto es un crimen de lesa humanidad. Sí, señor. Lo que está ocurriendo. Es una Claro que sí, crisis es una crisis humanitaria. humanitaria. Esta es la Nosotros crisis humanitaria. yo nunca había tenido que llamar, por ejemplo, a un director, un secretario de salud para conseguir un medicamento que es esencial para poder salvar la vida a un paciente que está en UCI. Y hemos llegado a eso, que solamente ellos tienen el alcance. Si no lo tiene el bachaquero de la esquina. Ah, bueno, o sea, el bachaquero, yo no tengo relación con el bachaquero, Claro. tengo relación con el secretario de salud y me dirijo a él. Y ya, eso nunca no había sido necesario hacerlo porque se conseguía. Y estamos en esa situación. Por eso digo, y para cerrar, creo que ya el programa, que pobrecito el doctor Richard Gere. Es decir, lamentablemente para este gobierno la palabra mantenimiento no existe. Y es por eso que vemos las incongruencias. Fíjate que te mostraba en esta lámina que tenemos una capacidad instalada de 18.200 megavatios, atendiendo fácilmente la demanda nacional. Correcto. Y todavía vemos el gobierno que todavía prevé importar plantas termoeléctricas para el Estado ¿Cuánto Zulia. gastó el gobierno en aquel famoso plan de emergencia eléctrica? Mira, ahí gastaron más de 60.000 millones de dólares. ¿Cuánto le costó a los gobiernos de Venezuela del año 1958, hasta en 1998, el GURI y todo el sistema eléctrico nacional, eso le costó al Estado venezolano 48.000 millones de dólares. O sea que hubiésemos tenido el dinero para hacerlo de nuevo todo eso. No solamente el año 2010 cuando se generó la crisis eléctrica y dijo que se iba a atender eso de manera inmediata, sino que se han invertido, o se han dispuesto, no invertido, corrijo, se han dispuesto más de 120.000 millones de dólares. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Por qué realmente en Venezuela existe racionamiento eléctrico con una inversión tan alta? Si hacemos la comparación de los 48.000 millones de dólares versus los 120.000 millones de dólares del año 1998 hasta la fecha, mira, para que tuviésemos por lo menos como 3 guris, hablando en la inmensidad de la inversión que ha podido hacer este gobierno que no lo ha hecho. No se justifica, Darwin, que aquí en el estado Zulia, para cambiar unos bombillos, unas luminarias en Bellavista o en cualquier parte, tiene que utilizarlo Caracas. Correcto. No se justifica para hacer un mantenimiento a cualquier planta termoeléctrica en el interior del país, tiene que utilizarlo Caracas. Fíjate que en el lago de Maracaibo existen 12 torres que traen precisamente la línea de los 400 kilovoltios, 1.000 megavatios que vienen al Zulia. Esa línea presenta un alto porcentaje de corrosión, es una bomba de tiempo. ¿Tú te imaginas que el Zulia se queda sin 1.000 megavatios? Yo aquí tengo una información bastante importante de lo que significa el Zulia. Mira, en el Zulia el 52% de la generación termoeléctrica está inoperativa. En cuanto a la generación térmica, ¿cuáles fueron los errores técnicos que cometió el gobierno y que significaron que esos 60.000 millones de dólares no representaran una solución al problema eléctrico en Venezuela? Mira, lamentablemente esos 60.000 millones me gustaría saber dónde están. Correcto. Porque mucho de ese dinero... No, suponemos en los bolsillos de quienes están. Mucho de ese dinero, no, hay muchas denuncias con respecto a eso, ¿no? Pero hay muchas plantas que no estaban adecuadas o no se adecuaban, no estaban en línea con el sistema eléctrico nacional para poder sumar más megavatios al CEN. Ahora bien, al sobreprecio que se compraron esas plantas, basándose en la emergencia eléctrica decretada en el año 2010, llevó a comprar algunas plantas que ni siquiera estaban atendiéndose o se podían adaptar al sistema eléctrico nacional. Algunas dicen, bueno, vamos a colocar con tal tipo de químicos, y los químicos no los tenemos en Venezuela, entonces después hay que importar esos químicos para poner a funcionar esas plantas termoeléctricas. El gasoil lo estamos importando para poder encender y funcionar algunas plantas termoeléctricas. Es decir, el estudio como tal no era una desesperación que había, no, había que hacer un estudio bien serio que nosotros nos permitieran determinar cuáles eran las plantas que se podían instalar en Venezuela, que pudieran ser adaptadas al sistema eléctrico nacional y nosotros poder hacer
decretar una emergencia, pero atendiendo realmente la emergencia y no estar ahorita, que 6 años después de decretar la emergencia, estamos peor de lo que estamos pasando nosotros en el año 2000. Por casualidad, ¿ustedes han sostenido alguna reunión con la gerencia regional de Corpoelec para analizar la situación? Nunca, nunca. Y hemos enviado bastantes comunicaciones. No solamente a Corpoelec, sino también a Hidrolagos. Okay. Hemos enviado comunicaciones colocando a disposición estos equipos o este capital humano ad honorem. Porque nosotros, la ley nos faculta a nosotros los ingenieros a ser guardianes de interés público, pero también asesores del Estado en la materia que nos compete. Y siempre acompañado de la denuncia está acompañada las soluciones que nosotros proponemos como centro de ingenieros. Al tema eléctrico, claro que hay solución. Ahora, ¿existe la voluntad política y la voluntad del gobierno de rectificar con respecto a este tema? Creo que no. Esa es la pregunta. Y eso realmente ha sido la respuesta que nosotros hemos tenido. No. Si nosotros en el estado Zulia colocáramos estas plantas termoeléctricas al 100%, nosotros teníamos razonamiento. Estuviésemos disfrutando nuestra energía sin ningún tipo de problema, sin depender del Guri. Ahora, si dependemos del Guri, ¿por qué entonces tenemos una explotación minera que está cortando ese flujo de agua que va a llenar el embalse del Guri? Ahora, ¿por qué si nos dependemos tanto del Guri, no se le ha hecho mantenimiento a las turbinas para nosotros poder disfrutar de una generación limpia, como lo significa la generación hidroeléctrica, y hacer una distribución equitativa a todo el país? Entonces, nos afectan a nosotros el Zulia, pero a Caracas, Vargas y Nueva Esparta no le quitan la electricidad. Hay dos cosas que me llaman la atención de lo que me acabas de decir. La primera, planificación. Y este gobierno pareciera que no planifica nada, trabaja en el día a día. Así es. Y lo segundo, el tema del Guri. Pareciera que no hay ninguna solución a corto plazo, solo que Dios envíe lluvia a cántaros sobre el Guri. ¿Tan mal estamos entonces? Estamos mal. Estamos lamentablemente ante la presencia de un gobierno que no planifica, pero que tampoco rectifica. Porque si no planificó y tiene las consecuencias, tiene el momento de rectificar y ponerse a planificar para los mantenimientos preventivos correctivos y poner estas plantas en funcionamiento. Ahora, si no quiere rectificar con esa medida, obviamente no estamos en un gobierno que quiera dar bienestar ni calidad de vida para los zulianos y los venezolanos. Simplemente estamos en puerta de un gobierno que no le importa, que no se genere o no se genere, no importa mucho esos personajes del gobierno tienen sus plantas, 2 plantas de generación en sus casas y no les afecta directamente. Y mientras que a Caracas no se le quite electricidad, recuerda que la Gran Caracas no sufre los racionamientos eléctricos. La información que tengo es que a pesar que no está en el plan de administración de carga, se le aplican racionamientos y a veces hay comunidades que están hasta 18 horas sin electricidad. No hay racionamiento, hay fallas eléctricas, que Correcto. es distinto. Como no tienes un mantenimiento, hay falla de los transformadores, de la generación y distribución, y por eso es que tenemos muchos sectores por encima de las 4, 8, hasta 12 horas sin electricidad. Entonces, ahí en Caracas lo que tenemos es fallas eléctricas. En el Zulia tenemos racionamiento más fallas eléctricas. Y es por eso que tenemos sectores que tienen hasta 36 horas sin servicio eléctrico. Es difícil enumerar, hacer una lista de cuáles son las acciones que debemos enfrentar en el país para tratar de solventar este problema. En primer lugar, yo pienso que debemos hacer una culturización de la población, pero no en la escuela, no en la universidad, porque parece que no, eso se ha intentado y no ha tenido resultados. En materia de consumo de agua y de electricidad, por ejemplo, yo creo que la mejor educación que se le puede dar a la población es el bolsillo. Castigarnos. Hay que cobrar, por favor, esos servicios en función del consumo que cada uno tenga. Que sea barato o que sea caro es otro aspecto, pero que se cobre el consumo del servicio. Y para toda la población, ¿no? En esta materia no puede haber excepción, y mucho menos excepciones demagógicas como ha sido la tradición en Venezuela. Mira, rápidamente yo diría 2 cosas esencialmente. Una, en lo práctico, acción de gobierno. Acción de gobierno sobre toda la administración de la red, que tiene que ver con los ciudadanos, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, de gobierno de Estado. Las personas que voten agua, precios como deben ser, sanciones. Aquí no se hacen sanciones, hay que sancionar a quien desperdicia el agua. Revisión de la red de servicio de las ciudades, de distribución de agua. Revisión del suministro desde los embalses para acá. Y lo último que todos coincidimos es planificación. Pero una planificación sobre la base de investigación. O sea,
saber qué viene, qué es lo que viene, para eso tenemos que investigar, para eso tenemos que saber qué va a pasar, que el cambio climático, que los aspectos cíclicos, que la data histórica, todo eso tiene que meterse en un modelo, y ese modelo nos dirá para dónde vamos, y hacia dónde vamos tomamos decisiones. Entonces, esos dos componentes son los que yo hacía aquí con el poquito tiempo que me dieron. Una preguntita final. ¿Sabemos en este momento hacia dónde vamos en Venezuela en materia ambiental? Bueno, en Venezuela no me atrevo a decirlo porque no he trabajado por eso, pero en el caso del estado Zulia, sobre lo que está aquí, no tenemos certeza. Yo no sé. A mí me preguntan hacia dónde vamos, no lo sé. No hay suficiente data, no hay suficientes investigaciones, no hay centros de investigación sobre eso. Pero si ocurre en el Zulia, pocas cositas que hacemos las hacemos muy puntuales. No necesariamente lo que pueda ocurrir en el Zulia no necesariamente va a ocurrir en Caracas, pues son dos ecosistemas que pudieran estar dentro de una integración, pero uno se puede ver más afectado que otro, dependiendo de lo que tengamos. Aquí tenemos cerca todo lo que es la parte de la cordillera en Colombia, de aquel lado tienen otra configuración geográfica y topográfica, etc. Eso depende, pero eso hay que modelarlo, eso se puede modelar, eso se puede saber, desde el Pacífico hasta acá lo podemos hacer. Ahora, para eso se necesita recursos, centros de investigadores, personas dedicadas a eso. Y eso depende, por supuesto, de las políticas, indudablemente, de gobierno sobre el financiamiento de la investigación y quizás también, indudablemente, de los sectores, digamos, privados, de las empresas, que estén dispuestas a colaborar con el problema de la ecología, porque eso nos afecta tanto a los políticos como a los empresarios. Yo creo que es un problema de voluntad. Si hay voluntad, se destina presupuesto, se planifica, se toman previsiones y, por supuesto, se hace todo lo necesario para garantizar que o las épocas de abundancia o las épocas de escasez de lluvia no afecten sobremanera ni a la producción ni a la vida de la sociedad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que fue un programa bien didáctico para todos ustedes, para entender que cuando usted abre el grifo de su casa y no hay agua, o cuando usted derrocha el agua, eso forma parte de un problema bien complejo que debe ser atendido. Seguimos con más de Retos de la Sociedad Venezolana, tocando este tema susceptible para los que estamos aquí, para muchos de ustedes que están en su casa, la educación en Venezuela. Hablábamos, profesor Osman, en el corte anterior, hay muchos profesionales buscados en toda Latinoamérica para ejercer diversas carreras en todas partes quizás del mundo, por la calidad de la educación en Venezuela. A la par de esto se dice que en Venezuela ha habido un retraso en lo que es la educación. ¿Qué opina usted? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Bueno, definitivamente el venezolano se ha caracterizado por ser muy talentoso, sobre todo por tener una carga de motivación para llevar adelante este país, que lamentablemente por situaciones políticas que no se pueden negar, sobre todo por aquello de que no se le da reconocimiento a los títulos, ya en cualquier empresa del Estado, vamos a ver un jefe que de repente ni siquiera es bachiller, pero es jefe de alguien que tiene un doctorado, un postdoctorado, y eso de alguna manera ha incidido en los profesionales para realmente motivarse a seguir haciendo estudios, ¿ya? Para su desarrollo profesional. Y ciertamente la historia nos ha dicho que los venezolanos que salen a dominar el mundo han sido exitosos, han sido útiles para el desarrollo de otras naciones, y se ha demostrado, científicos, artistas, deportistas, maestros, en todas las áreas del saber, en todas las áreas profesionales. Y este factor económico que ustedes mencionaron también tiene que ver con el niño que va, y lo decíamos, el niño que va a la escuela, que no tiene a veces el programa de alimentación, no le llega, no tiene los insumos, el uniforme con qué asistir, o simplemente no tiene motivación para asistir a clase. Sí, yo pienso en líneas generales que el problema de la educación no es algo que se esté expresando ahora de forma fortuita, es decir, trae una razón histórica, como hemos venido conversando. Es decir, si primero ubicamos a Venezuela dentro del bloque suramericano, el bloque suramericano representa para el resto del mundo
un componente utilitario. Es decir, nuestros sistemas educativos están diseñados para que nosotros utilicemos elementos, no para producir elementos. Si nosotros revisamos el sistema educativo venezolano y lo comparamos con otros sistemas educativos, sobre todo en los países desarrollados, nos vamos a dar cuenta que el sistema educativo venezolano plantea, por ejemplo, el uso de la tecnología, pero no la creación de tecnología. Y lo vamos a ver hasta la línea universitaria. Nos vamos a dar cuenta, egresados de ingeniería en informática, que luego van a trabajar como técnicos en reparación de artefactos tecnológicos, ¿ves? Pero no en su mayoría para producir nuevas tecnologías. Sí, la verdad que esta es una de las situaciones. Gracias a Dios que me invitaron al programa, porque ya cerca de 6 meses, hace 6 meses comencé a hacer una investigación sobre la deserción. Mi día a día es pasar por el Liceo Don Pérez y venía notando que ya no hay esa cantidad de estudiantes. Bueno, pregunté y me dijeron que la deserción en el liceo es demasiada, así fueron los términos que me dijeron. Fui también a observar frente al Carracciolo Parra Pérez, que está en Los Olivos. Allí me sucedió lo mismo. Y comencé a indagar con personas conocidas, las llamé por teléfono, me dijo, no, es que hay un éxodo, hay una deserción muy marcada de estudiantes. ¿Qué pasa? También he conversado con representantes, más o menos, y le digo, ¿cómo haces tú? Me dice, no, estoy haciendo todo el esfuerzo porque mi hijo estudia en colegio privado. Porque la actuación, el desempeño y la gerencia educativa que se está llevando allí se ha direccionado hacia ello. Porque, muy bien, la familia, pero yo sigo creyendo que el pilar para que esto mejore es nuestra actuación como docente. Porque si yo soy un docente sin vergüenza, ¿qué voy yo a llevarle a mi alumno? Sin vergüenzura. Por eso es que debe ser un docente comprometido. Si allí hay docentes comprometidos, responsables, obligan al director y al subdirector a que no puede irse por la parte de la política o politiquería, como la llamo yo. Porque yo donde esté con mi desempeño, yo tengo que mostrar y demostrar que esa institución yo la voy a echar para adelante. Yo tengo que estar comprometida con esa institución. Y ustedes lo han logrado, ¿pero por qué? Por la actuación de ustedes. De hecho, es el país que tiene hoy los índices de cualquier cosa que usted quiera medir mucho más negativos. La más alta inflación, la delincuencia más desatada, la erosión institucional, la desaprobación del gobierno, la deseconomía pues se ha convertido en lo cotidiano. No sabemos realmente cuál es vivir en normalidad económica. Tenemos grupos sociales que dejaron de ser vulnerables para ser unas terribles víctimas del hambre, de la falta de medicina, de atención médica. Es decir, todos nuestros indicadores que estaban ciertamente inflados por la publicidad oficial y de algún modo, bueno, hubo sí un intento, inversión por muy mal camino que ha terminado pues en todo esto que estamos viviendo como una pesadilla. Sí, es un disparate de marca mayor, pero quería darte las gracias por la invitación previa, ¿no? Gracias a usted. Un honor estar acá, un privilegio, ¿no? Es un disparate de marca, es el mismo libreto que todos los comunistas del mundo, todos los llamados socialistas, que en el fondo no es socialismo, todos repiten el mismo argumento, ¿no? El imperialismo norteamericano, el injerencismo. ¿Cómo puede ser injerencista una posición donde Venezuela ha firmado una cantidad inmensa de pactos internacionales de protección contra los derechos humanos, contra el terrorismo, contra la tortura? ¿Cómo puede ser injerencista un reclamo internacional porque Venezuela está violando todos y cada uno de los pactos que ha firmado? Eso no tiene sentido, es algo ilógico, pero es un argumento. ¿Qué puede esperar el pueblo venezolano de la OEA para tratar de resolver la crisis? Sí, como señaló también Jorge muy acertadamente, ya la Carta Interamericana Democrática está siendo aplicada. Esto no es su aplicación no es un acto oficial. Bueno, ya se aplica la carta. De hecho, ya están investigando a Venezuela. De hecho, están esperando reacciones. ¿Qué puede hacer la OEA por nosotros? Hasta ahora,
intervenir en el buen sentido de la expresión, haciendo los buenos oficios para lograr que el gobierno abra la postura hacia la democracia. En este caso lo más sensato es la renuncia inmediata del presidente. Pero los organismos internacionales no, ellos no lo pueden pedir, por supuesto que no. Esto es un comentario que te hice yo mío, que lo más sensato, lo más ágil, lo más rápido, lo más práctico ahora es la renuncia del presidente. Pero la OEA no puede intervenir, sino simplemente establecer la Carta Democrática como una sanción de orden económico y político y moral contra nuestro país. Sin negociaciones, sin alianzas o sin acuerdo, el término que queramos darle, ¿es posible salir de esta crisis? Sí es posible, y yo le daría el término y lo ofrecería como tal, el término de concordia, es decir, corazón con corazón. Somos venezolanos todos. Y hay unos que estuvieron 18 años en el poder, lo hicieron muy mal y llevaron a este país a cómo está. Bueno, llegó el momento pues de que el pueblo está exigiendo cuentas y está exigiendo que esto termine, y eso pasa por negociar. ¿Qué ha ocurrido con la palabra negociación? Que bueno, Chávez se dedicó a decir que la negociación en política era mala, que el pacto de punto fijo había sido la cosa más horrenda que había ocurrido, que realmente fue también una negociación. Cuando veamos las experiencias nuestras, ya Caleb pues ha hablado de algunas experiencias internacionales, podemos señalar muchísimas otras. ¿Cómo termina la guerra entre Francia y Argelia? Negociación. ¿Cómo terminó la guerra de independencia de la India con la Gran Bretaña? Negociación. ¿Cómo los países africanos llegaron a ser repúblicas independientes? Negociación. Nosotros mismos, después de la guerra de independencia, que tuvimos el reconocimiento de la metrópolis española a partir de 1845, negociación. La guerrilla de la FARC, después de 52 años de estarse matando, sin ellos poder acceder al poder por la vía violenta y el Estado colombiano poderlos derrotar militarmente, bueno, negociaron. Y hoy se está firmando la paz en Colombia entre la guerrilla, por lo menos de la FARC, y el gobierno de Santos, el Estado colombiano como tal. Entonces nosotros tuvimos negociación también con la guerrilla de los años 60, cómo se hizo la pacificación del país, cómo esos guerrilleros bajaron de esos frentes. La negociación, el acuerdo, la alianza son vitales. Son vitales porque eso es lo que nos hace humanos y eso es lo que distingue la política. Lo que dudo es que el gobierno tenga la capacidad de entender que debe negociar, porque todos estos enfrentamientos me llevan a pensar que el gobierno está quedándose aislado a nivel internacional. Es decir, los nuevos licenciados en educación no están sobre esta transformación curricular. No. Ni siquiera con un diplomado. No, en función de esto quizás se van a preparar las plataformas pedagógicas en las escuelas de educación. Tienen que adaptarse porque si no estarían desvinculadas a lo que esta transformación curricular, que como dice la profesora, es pertinente y es necesaria en estos momentos. Recuerden que bueno, tenemos más de 40 años con un pénsul de educación que ya era obsoleto, que ya no preparaba al estudiante al futuro, sino que lo estancaba en el pasado, y que realmente los sistemas educativos tienen que estarse revisando por lo menos cada 10 años. Eso es lo que los sistemas europeos manejan dentro de lo que son los enfoques educativos. Que el cambio es importante porque nuestros jóvenes son nativos digitales. Y ellos tienen como que un proceso de conocimiento de más avance que quizás lo que nosotros tuvimos cuando nuestra época de maestros, porque la profesora también fue maestra. Claro. Creemos que quienes se resisten más son los docentes, como siempre. Quizás un docente que hoy en día está muy mal visto dentro de lo social, no tiene un prestigio social. El docente hoy no tiene un prestigio social. Eso es bueno, porque antes uno se sentía orgulloso de decir, yo estudié con la profesora Alba Sánchez. Exactamente, y no tiene una remuneración acorde con esa dignidad docente. Y con la realidad por decirte algo, países donde hoy la UNESCO lo define como de ser eficiente, como Singapur y Tailandia, el docente es un intelectual, es un líder moral, es un líder social, pero es uno de los profesionales que más peso económico tiene de su remuneración. Aquí al contrario. Entonces tenemos el docente desmotivado que en esta transformación va a sentirse como que todavía no hay nada que lo motive para que él siga
si haciendo de una educación atractiva, lo que tú decías, nuestras escuelas están a espaldas de la realidad, porque tenemos una escuela paralela, que es el entorno en el cual se desenvuelve el niño, que tiene que ver con los medios de comunicación, que tiene que ver con el cine, que tiene que ver con el internet y que tiene que ver con la tecnología. Entonces, ¿qué busco yo en una escuela que sea tan dinámica como esa escuela paralela que yo tengo a espaldas a la educación? Entonces, hay un video que últimamente se está proyectando por YouTube que habla que se está interpelando la educación. Y a todos nos toca interpelar la educación, ser críticos con la educación. ¿Cuáles son esos nuevos? Sí, hay 14 temas o problemas indispensables. Esos son como los temas generadores de donde se va a desglosar lo que vendrían a ser los objetivos específicos a desarrollar. Esos temas son muy amplios, por decirte algo. Petróleo y energía, uno de los temas. Ciencia, tecnología e innovación. Sexualidad responsable, que es muy importante, porque hoy en día tenemos que hablar de sexualidad. Estos temas generadores se van a aglutinar, se van a agrupar en las áreas de formación que vienen a ser 11. Ciencias naturales es un área de formación que incluye lo que anteriormente era biología, física y química. Está la educación física, como tal sigue siendo educación física, lengua, inglés o lengua extranjera, matemática. En ciencias sociales, lo que se conocía como ciencias sociales, ahora va a ser memoria, territorio y ciudadanía. Que es lo que te decía, si mi hijo me llega con mamá, tengo que hacer una tarea de memoria. ¿Qué es eso? Memoria, sí, porque la memoria es la historia, vamos a decirlo así. El territorio es la geografía, el espacio que nos circunda. Y la ciudadanía, pues, es la identidad, el sentido de pertenencia, es lo que somos como venezolanos. Eso me hace pensar que ahora los hijos van a enseñar a los padres. Sí, Papi, mira, memoria es historia, eso que tú me acabas de decir. Entonces vamos a trabajar, me vas a ayudar a hacer una tarea de historia. Tú la tienes viva y yo solamente tengo los aspectos teóricos. Claro. Como tú tienes tu vivencia, ayúdame a hacer la tarea sobre esta memoria. Son cambios de nombre, pero también cambios estructurales porque está la transversalidad. Entonces también sería bueno que el Ministerio de Educación siga difundiendo, propiciando estos encuentros. Que hagan más propaganda política. Sí, hagan más sobre lo que es esta nueva transformación porque esa área de transformación, los grupos estables, como dice la profesora, son interesantes por cuanto dan un abanico de posibilidades. En la danza hay poesía, ¿qué son los hay grupos cine. estables? ¿Lo podemos definir? Son como las áreas de formación de interés. O sea, el alumno selecciona hacia donde quiere ir y se abre un abanico de posibilidades. Por ejemplo, en el liceo se va a abrir poesía, que es un área de interés que cada quien asume. O sea, nadie te va a inscribir, sino que el niño va a escoger, el joven va a escoger. Es decir, nuestro joven va a ver literatura en aula, castellano y literatura, y va a tener poesía por gusto. Pero se va a formar como un club de poesía dentro de las escuelas, o el mismo profesor de literatura le va a formar aparte en poesía. No, allí puede ser cualquiera. Tú, por ejemplo, eres comunicador social, tú puedes ir a un liceo y decir, yo voy a darle a los muchachos cine, voy a darles televisión. Y aún no siendo profesora del liceo, tú tienes esa opción. Cualquiera que tenga una experiencia consolidada puede dictar un grupo estable. La estadística que maneja el gobierno nacional es las estadísticas de cobertura que se tienen, que la UNESCO ha reconocido que de verdad ha sido un gobierno que ha implementado y ha diversificado la educación con las misiones y es la estadística que tenemos. Las estadísticas de deserción y de repitencia no la tenemos. Nosotros como investigadores las extraemos de las investigaciones que hacemos con los estudiantes de las universidades, pero se calcula porque el sistema de gestión escolar, que es lo que ellos manejan como base de insumo, no hace reportes estadísticos. No te da... ¿Se eliminó? Porque antes se hacía el reporte estadístico. Hoy en día ellos no lo están dando como reporte estadístico, que debería ser importante para el gobierno nacional, para cualquier gobierno, porque el insumo de deserción, de repitencia, es el insumo para los planes de la nación. Sí lo tienen, pero no lo publican. Y son sus indicadores de gestión, que también mide su impacto. Que son los indicadores para planificar, para hacer lo que es el plan de la nación anual y quinquenal que se hacen. Pero es lastimoso, pero deserción escolar hay, porque cuando se está cerrando un turno vespertino en escuelas tradicionales, quiere decir que nos estamos quedando sin muchachos. Y no solamente con eso, nos estamos quedando sin maestros. Toda la semana hay reportes de renuncia de los docentes. Profesora Alba, profesora Carol, díganme ese nuevo horario que se está proponiendo. Es un horario desde la mañana hasta en la tarde. Eso involucraría hidratación, alimentación, es decir, debe haber comedores. ¿Están preparadas nuestras unidades educativas para eso? ¿Públicas y privadas? Ninguna. No conozco alguna que tenga las condiciones dadas. Inclusive, conozco muy pocas instituciones educativas que tengan agua.
un número considerable no tienen electricidad, ventilación, iluminación y mucho menos comedor. Y aquellos comedores que sí estaban funcionando, porque hay algunas unidades educativas regionales, usted podría hablar, que activaron los comedores, creo que fue durante el gobierno no sé, yo creo que Carol podrá hablar más de eso, porque ya... Pero son comedores que hoy son víctimas del AMPA, y es un llamado que se tiene que hacer a las autoridades regionales, porque de verdad se están robando los alimentos, están dejando sin... yo pensé que se estaban robando las cocinas, no solamente el mobiliario. La misma escasez llegó a los comedores escolares. Sí, también está llegando poco. Hay que decirlo para que realmente se tomen las medidas pertinentes. Pero como dice usted, implementar con este horario de 8 a 4 de la tarde es un horario muy ambicioso. Es demasiado ambicioso y nuestras infraestructuras no están consonas con esa realidad. O sea, no podemos engañarnos, tenemos que ser críticos y dentro de lo que Paulo Freire lo decía, que es una de las bases filosofales del gobierno nacional, la crítica es necesaria. Y con esto culminamos por este año las transmisiones de Retos de la Sociedad Venezolana. Esperamos que haya sido de su agrado. Para nosotros ha sido un placer trabajar para ustedes y traer aquí todos los temas, porque los polos opuestos convergen en un mismo espacio. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín en alianza con el personal de Niños Cantores Televisión Canal 11 del Zulia. A ustedes muchísimas gracias por haber estado en la sintonía cada semana. Y yo quisiera decirles que la paz no es algo que deseas, es algo que haces, es en lo que crees, es lo que eres y es lo que regalas. John Lennon. Es por eso que en Retos de la Sociedad Venezolana, conjuntamente con el equipo de producción y todo el equipo técnico, nosotros los moderadores, Angélica, Darwin y mi persona, María Ángel, le queremos brindar un fuerte abrazo de amor, de unión y de paz para que esta Navidad sea inolvidable para todos los venezolanos, fraternalmente en familia, y queremos que entonces tengan un venturoso 2017.